¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda COP25 aquí en Radio Agricultura 92.1 FM. Te recuerdo, lunes, martes y jueves puedes sintonizar la radio para conocer más sobre esta importantísima cumbre que se va a desarrollar en diciembre en nuestro país entre el 2 y el 13 del último mes del año. Somos anfitriones de la COP y hay un montón de aristas para poder revisar y por eso este programa. ¿Cómo comentas con nosotros? A través de Twitter usando el hashtag Agenda COP25. Hoy nos acompaña Verónica de la Cerda, CEO de Triciclos, para hablar de un montón de temas vinculados al reciclaje, a crear conciencia, al cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Así que le damos las gracias a Verónica por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, para quienes no saben qué es lo que es Triciclos, cuéntanos de qué se trata. Triciclos es una empresa que lo que trata es implementar soluciones para una economía circular. ¿Y qué es una economía circular? Es mucho más fácil describirla tratando de describir lo que no es. Y es, a día de hoy estamos bajo un modelo de economía muy lineal, que tiene que ver con extraer recursos, muchos de ellos recursos naturales no renovables, producir, consumir y botar. Entonces terminamos botando cosas que no se regeneran en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, a día de hoy, ahí hay dos problemas. Uno, que efectivamente vivimos en una tierra finita y con recursos finitos, y que no tenemos espacio para poder botar todas estas cosas y aguantar el impacto medioambiental que genera esto en términos de emisiones. Entonces, una economía circular viene a decir, oye, cerremos el círculo, dejemos de extraer tantas cosas y reutilicemos todo lo que pusimos en la economía hasta más no poder. Y ahí entra el reciclaje como una de las alternativas. Pero en realidad en Triciclo lo que estamos haciendo es apoyar las diferentes alternativas que tú como empresa tienes para poder poner un producto o servicio en el mercado de tal manera que esté en este paradigma circular. No sé si me expliqué. Sí, y bueno, durante la entrevista también vamos a ir profundizando para aterrizar este tema que tal vez para muchos puede ser un poco complejo o medio enredado. ¿Cuáles son esas distintas alternativas, Verónica? Mira, hoy día va desde poner un producto en el mercado y que ese producto pueda ser compartido. Entonces hay un mismo como Airbnb o estas como plataformas súper tecnológicas que tal vez nadie las ve desde una perspectiva medioambiental, pero tienen un impacto porque lo que estás haciendo es hacer un mejor uso de ese recurso. Después tení cosas súper sencillas como producir cosas que duren más o que puedas arreglarlas. Entonces, aquí ya llevándolo como a nosotros como ciudadanos, oye, arreglar ese zapato, pero ese zapato tiene que estar hecho para poder ser arreglado, ¿cierto? Entonces, el material, el proceso, todo. Exacto, y ahí es donde en Triciclos tenemos nuestro lema que es, la basura es un error de diseño. Y por lo tanto, para corregir la basura tienes que ir al diseño. Tienes que diseñar un producto pensando en que no quieres que se transforme en basura. Entonces, ahí nosotros como ciudadanos tenemos que escoger mejor esos productos y podemos optar por arreglar o incluso decisiones como, oye, me voy a tomar una bebida. Perfecto, ¿qué voy a escoger? Escoge un envase retornable. ¿Por qué? Porque ese envase retornable tiene un impacto en el medio ambiente en términos de emisiones menor que un envase desechable, aunque este desechable fuese reciclable. Ahora, ya después, como en el último paso de la cadena, si es que no encontraste ninguna alternativa que no sea la de desechar, bueno, desecha cosas que sean reciclables de tal manera que puedan reinyectarse en la economía y no terminar en el medio ambiente de una manera inapropiada. Son todos términos, Verónica, que empezamos a escuchar en nuestro país hace ya un buen par de años. Pero ¿cómo estamos hoy día, por ejemplo, en materia de reciclaje? Pucha, yo siempre digo lo mismo, estamos más o menos, pero estamos mejor que ayer. Ya. Entonces, efectivamente las tasas de reciclaje en Chile son bajísimas a nivel de... ¿Por qué? Pucha, una combinación de cosas que las podríamos tal vez resumir en dos. Uno es el nivel de educación que nosotros como ciudadanos tenemos sobre este tema, ¿cierto? Cómo nosotros nos entendemos como consumidores que tenemos una responsabilidad a la hora de elegir cosas que efectivamente sean más beneficiosas para el medio ambiente, pero también por un tema de infraestructura no hay. O sea, hoy día, si yo soy la Vero ciudadana y quiero efectivamente reciclar todos los residuos que genero, ahí tengo pocas alternativas todavía. Entonces, es verdad que necesitas que a nivel como de gobierno, municipios o incluso empresas privadas, se fomente más creación de infraestructura para poder recuperar los materiales y llevarlos a una planta de reciclaje. Una cosa tal vez súper básica que imaginaba mientras estaba escuchando, no en todas las casas o departamentos hay espacio para tener 3 basureros e ir separando la basura. No hay espacio, nosotros, por ejemplo, en Triciclos operamos una red de puntos limpios, ¿cierto? Una de las cosas que hacemos
es ir a reparar los productos en su diseño, o sea, ayudar a empresas a poner mejores productos en el mercado, pero también ayudamos a la gente a hacerse cargo de lo que se puede hoy día reciclar. Entonces tenemos puntos limpios, pero esos puntos limpios no están a 200 metros de cada persona, entonces la persona se tiene que desplazar muchas veces en auto para ir a un punto limpio, llevar sus materiales. Entonces, claro, no te podís desplazar todos los días, tenéis que acumular. Entonces, es verdad que hace falta, y la buena noticia es que se está haciendo algo al respecto, y te puedo contar eso, pero hace falta como hacerle la pega más fácil al consumidor. Siempre y cuando ese consumidor sepa que primero tiene que tratar de consumir mejor. Economía circular, exacto, lo que estábamos hablando. Exacto. Ya, tú decías, estamos un poco mejor, estamos avanzando. Cuéntanos. Tenemos la Ley de Fomento al Reciclaje, que ya fue aprobada, y en este minuto el decreto que regula los envases y embalajes, que son la mayoría de las cosas que tú generas en tu casa, de residuos, ya sea reciclable o no reciclable, tienen que ver con envases y embalajes. O sea, el paquete de tallarines, la bolsita del té, hay un montón. Todo lo que generar como en tu cocina, ¿sí?, de residuos tiene que ver con envases y embalaje, la gran mayoría. Entonces hoy día se está regulando y se le está obligando a las empresas dueñas de estos productos, se le está extendiendo su responsabilidad y le dicen, ustedes se tienen que hacer cargo de que esto termine en una planta de reciclaje. Y eso empieza a mover todo un mercado, y entonces lo que va a pasar es que van a empezar a llegar a nuestras casas camiones de colecta selectiva, que se llama, o sea, un camión especializado que va a buscarte solo aquello que es reciclable y lo lleva a una planta de reciclaje, pero ahora ya a gran escala, porque todo lo que existe hoy día, o sea, todos los clientes que nosotros tenemos en Triciclos que auspician estos puntos limpios, lo han hecho de manera voluntaria, 100% voluntaria, entendiendo que hay un valor de conexión con sus propios consumidores, clientes, etcétera, pero a día de hoy va a empezar a ser obligatorio. Y ahí pucha, hay un gran cambio. A ver cómo las empresas reaccionan a eso y se suman a estos cambios. Mira, han habido empresas, sobre todo aquellas que son multinacionales, que es muy gracioso porque se han puesto metas mucho más ambiciosas que la que les está poniendo el gobierno la ley, Chile. Claro. Y eso hace que, claro, estén empujando muy bien el que esta ley se implemente rápido y bien, porque les ayuda a cumplir sus propias metas. Y las chilenas de a poco se han ido sumando, siempre hay algunos que están ahí medio reacios, pero al final, oye, hay que entender que esto es algo que hay que implementar sí o sí, y nosotros como consumidores deberíamos también hacer el trabajito de decirle a esas empresas, a mí esto me importa, y por lo tanto, si tú lo haces, yo voy a elegirte, ¿cierto? Porque efectivamente quiero comprar productos que le hagan mejor al medio ambiente. Oye, hablando, Verónica, del tema del reciclaje, nos encanta compararnos con otros países. ¿Cómo estamos ahí? Mira, con respecto a países de la OCDE, estamos bien más o menos. Ahora, es verdad que con respecto a países tal vez más de nuestros vecinos no estamos tan mal. Sobre todo en esto que te digo, en términos como legislativos, para crear un campo bueno para que efectivamente las tasas de reciclaje vayan creciendo de manera consistente, ¿cachai? O sea, yo creo que estamos bien encaminados desde como creando un fundamento sólido para poder después ir creciendo rápidamente en términos de reciclaje. Pero no, a día de hoy las tasas de reciclaje en Chile son súper bajas. Hay incluso pocos datos. Eso te iba a preguntar, ¿hay algún porcentaje? Se hablaba, pero por datos que se tienen así como de cuando el Ministerio de Medio Ambiente era la CONAMA. Así, ya. Y después se hicieron levantamientos, y la verdad es que en términos de post-consumo, que quiere decir lo que yo genero en mi casa, se recicla 10%, y piensa que de ese 10% hay un componente importante que son dos materiales, vidrio, cartones, pero por ejemplo en plástico, en realidad las tasas de reciclaje de plástico no superan el 9% a nivel global. Y entonces si después lo bajáis a lo que sale de mi casa, en realidad no supera el 4% por ahí, o sea, es súper, súper bajo. Y ahí hay dos problemas importantes. Uno es, aunque haya toda la infraestructura y estemos todos bien educados, también las empresas tienen que poner plásticos que sean reciclables, porque dentro de la palabra plástico hay muchos tipos de plástico, y hay unos que se pueden reciclar y otros que no. Ya, vamos a dejar el segundo problema para la vuelta de la pausa, ¿les parece? Estamos aquí en Agenda COP25 en Radio Agricultura. Soy Gabriela Valenzuela.
Y saludamos a INACAP, anfitrión COP25, que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en la página www.inacap.cl/la huella del futuro y deja una huella positiva para las futuras generaciones. Recuerda que puedes comentar con nosotros en nuestra cuenta en Twitter, @agriculturafm, y ahí usas el hashtag Agenda COP25. Hacemos una pausa cortita y ya volvemos. Aquí estamos de vuelta en Agenda COP25. Nos acompaña Verónica de la Cerda, CEO de Triciclos, a quien le damos las gracias por acompañarnos. Estábamos hablando de los problemas, comentabas uno y nos quedaba el otro todavía ahí pendiente. Claro, el otro que tenía que ver, así si tú analizas la cantidad de residuos que generas en tu casa, hay un porcentaje importante que son estos plásticos, ¿no? Que hoy día han estado súper en boga, porque efectivamente es uno de los materiales que, dado el uso que se le da, que aquí es como re importante, o sea, no necesariamente el plástico es el demonio, sino que el uso que le estamos dando en esta desechabilidad, hay muchos de ellos que aunque yo tenga espacio en mi casa para separar, tenga voluntad de llevarlos todas las cosas a un punto limpio, igual hay un porcentaje muy grande que no voy a poder reciclar. Y tiene que ver porque un envase no siempre es reciclable, aunque tú le pongas todas las indicaciones, etcétera. Entonces, ahí esta misma ley está tratando de crear un incentivo para las empresas para que hagan efectivamente productos que después puedan terminar en una planta de reciclaje. Entonces, eso también es importante. Cuando te digo la basura es un error de diseño, quiere decir que en el momento en el que yo diseñé, y ahí en ese diseño está la elección del tipo de material, las capas que le doy, un montón de cosas técnicas, pero en ese momento es cuando hay que incorporar y qué va a pasar con este envoltorio, con este empaque, una vez que él que lo compró, deje de usar el producto que había adentro y ya ese otro producto lo descarte, digamos. Seguramente muchos de nuestros auditores a esta hora de la noche están pensando, a ver, estoy escuchando a Verónica, tiene toda la razón. ¿Cómo parto? Si quiero empezar, ¿cómo lo hago? Yo primero siempre tratemos de informarnos, ¿cierto? O sea, en nuestra página web, por ejemplo, en triciclos.net, hay información Triciclos.net. Perfecto. Hay información sobre que efectivamente productos que yo consumo en el día a día son más probables de ser reciclables o no. Entonces, por ahí. Pero sobre todo, y ahí me voy a una reflexión un poquito más profunda, es decir, yo cuando compro algo, genero un impacto, sí o sí. Entonces, vayamos a preguntarnos, ¿lo necesito? ¿Realmente necesito eso que estoy comprando? Y puede ser una respuesta mucho más sencilla, decir, oye, en realidad no lo necesito. Entonces, el sobreconsumo es algo que tampoco hay que como ser satanizarlo, no hay que ser antisistema, ni mucho menos, si no se trata de eso, pero sí efectivamente tenemos que controlar y no comprar compulsivamente por comprar y entender que cuando yo compro, estoy generando un impacto. Entonces, esa es primera reflexión. Segundo, si es que lo que estoy comprando es en el formato apropiado. Y ahí es cuando yo te decía, ya, anda a la página de Triciclo y ve si es que efectivamente eso que estoy comprando es reciclable o si existe una opción de retornabilidad, ¿cierto? Donde efectivamente no genero residuos y todo. Y de ahí, tratar de hacer la pega posterior. Si yo en mi comuna, por ese motivo, no tengo todavía un programa de colecta domiciliaria, traten en lo posible de separar aquello. Tal vez lo más fácil es empezar por los vidrios, los cartones, ¿cierto? Eso es como lo que es más fácil de identificar y que hay más lugares donde te los aceptan, ¿cierto? O sea, hay más campanas de repente dando vuelta por la ciudad. Por lo menos empecemos por eso. Y después vais incorporando otros materiales a la medida en que vais haciéndote como el hábito, ¿cierto? Claro. Vas incorporando más materiales. Y la buena noticia es que si es que estáis en Santiago, sobre todo, de aquí a no muchos años va a llegar esa colecta selectiva a tu casa. Entonces, cuando ya empiece a llegar, tú ya vas a estar súper entrenado en saber exactamente qué poner en la bolsa de los reciclables. Eso es súper práctico, digamos. Pero también otra cosa es que si es que tú tienes una casa y te es factible, existe la posibilidad de agarrar todos los residuos orgánicos, que son las cáscaras de fruta, no sé, pues el cuesco de la palta, en fin, una serie de cosas, y puedes compostarlos. A ver, cuéntanos eso de las composteras, que yo tengo algunos amigos que tienen estas famosas composteras, pero a veces veo y digo, pero tanta pega, ¿y qué consiste? No bueno, aterricemos el tema. Dale. Entonces, o desmitifiquémoslo. Acá sí es verdad que cuando tenéis un departamento, tenéis que tal vez ponerle más cuidado, porque tenéis menos espacio.
Entonces, existen diferentes alternativas para hacer tu gestión privada, digamos, de los residuos orgánicos. Y la mayoría de ellas coinciden en, tenéis que separar bien lo que son orgánicos, o sea, tener como un basurerito especial para eso, donde vais metiendo todo lo que te sobró mientras hacías la comida, ¿vale? Perfecto. Y hay ciertas restricciones ahí de, oye, cuidado, no le metáis mucha cáscara de limón. Si buscáis en internet hay un montón de información como para ayudarte a entender qué meter en ese basurerito. Y de ahí yo, por ejemplo, en mi casa tengo un espacio que tiene lombrices y entonces yo voy poniendo en como un balde gigante, por llamarlo así, si tampoco tiene que ser nada súper sofisticado. Claro. Y voy metiendo todos estos residuos y lo que importa es que lo vayas haciendo de manera consistente, que vayas poniendo las cosas que están apropiadas y te juro que yo no tengo ni un mal olor, ningún tipo de moscas raras, o sea, funciona nada de ratones, o sea, funciona muy bien si tú eres consistente y yo tampoco es que lleve, no sé, pues cada una hora. Yo tengo en mi cocina un basurerito que lo junto y no sé, pues después de hacer la comida al almuerzo y después de hacer la comida en la noche, lo llevo a esta compostera. Entonces, ahora si tenéis departamento, existen opciones de composteras que incluso podéis enchufar para acelerar el proceso de como descomposición de los residuos y de esa manera no estáis tan así como achacado con tanta cosa en tu departamento que tal vez puede ser chiquitito, po. Entonces hay alternativas ahí que tal vez no son tan naturales y las podéis acelerar un poquito, que también son prácticas. Y tú sabes que si tú sacas ese componente de la basura, eliminaste en un 50% prácticamente lo que estabas generando de basura. Eso te quería preguntar, los beneficios de la compostera. Yo creo que hay dos grandes beneficios. Una, que reduces la cantidad de basura en un 50%, pero no solo eso, sino que además ese 50% que te quedó, si tú además separas los reciclables, al quitarle la parte orgánica, bajas la probabilidad de que ese reciclable se contamine, por llamarlo así. Entonces, un reciclable, imagínate un cartón. Si tú lo mezclaste con residuos orgánicos, ese cartón se mojó, claro, le puede haber llegado aceite, y eso inviabiliza que ese cartón se recicle, ¿cierto? Entonces, al tú hacer la separación en origen, no solo estás reduciendo la cantidad de basura, sino que estás mejorando la calidad de ese reciclable que estáis separando. Entonces, tiene dos, es como win-win. Tenéis dos súper, o sea, como beneficio súper claro. Y después yo que lo hago en mi casa, yo por un lado composto, por otro lado tengo los reciclables y te juro, la bolsa de basura que genero es súper chiquitita, disminuye. Es súper chica y evidentemente no es cero. Yo todavía no he llegado a tener en mi casa el zero waste aún, me encantaría, pero estoy en proceso y eso yo creo que también es importante, ir dando pasos de a poco para no agobiarnos con ¡ay, estoy contaminando todo el día! Pero eso ahí te preguntaba que cómo empezar al final, porque es tanta la información. Claro, entonces escoge uno, si querías empieza separando los orgánicos y teniendo esa compostera si tenías espacio. O empieza con los reciclables y hazte cargo de llevarlos a algún lugar si es que efectivamente no hay nadie que te recoja en tu casa. Y en el llevarlos a un lugar, infórmate si en ese lugar efectivamente las cosas terminan en una planta de reciclaje. Bueno, ese es otro punto importante, porque muchas veces no se comentan, no, que yo sé que al final esto lo van a llevar y van a mezclarlo todo de nuevo. Sí, pues que han habido casos en el pasado donde eso pasaba y la verdad es que es re importante lo que nosotros le llamamos la trazabilidad, o sea, como que seguirle la pista a esa botellita que dejaste en el punto limpio, etc. Nosotros en Triciclos tenemos nuestros puntos, los puntos limpios que operamos, hay gente en los puntos limpios. Y hay horario de apertura y de cierre. Entonces, no es un espacio, no es un basurero con espacios diferenciados, sino que es una plataforma de interacción con una persona que te ayuda a entender qué es reciclable y qué no. Y de esa manera nosotros garantizamos que lo que al final termina entrando en el punto limpio, efectivamente es reciclable. Entonces hacemos como el control de calidad antes. Y por eso podemos garantizar la trazabilidad. Si tú no hacías ese control de calidad antes, siempre van a haber errores. Va a haber gente que, como no hay nadie que le explique, va a haber gente que va a llevar sus cosas y decir, chuta, ¿esto qué es? Ay, lo voy a tirar acá. Y se equivoca, po. Y cuando se equivoca, entonces eso que metió ahí, pues, no ser aceptado en una planta de reciclaje o incluso haber contaminado el resto de las cosas, claro. Y eso hace que evidentemente de ahí eso no pueda llegar a una planta de reciclaje y se tenga que ir a otro lado.
¿Cuán importante es crear conciencia de todas las cosas que estamos conversando? Te lo pregunto porque yo tengo niños chicos y ellos tienen mucho más interiorizado todos estos temas que uno. Es heavy, sí. Sí, es yo increíble. También tengo sí. niños chicos y la verdad es que sabe más que yo. Pero de todas maneras, sí, vamos a invitarlos aquí al programa. Nos van a venir a dar clase. Sí. Es sumamente importante que nosotros como adultos que no hemos recibido necesariamente el mismo enfoque que ellos están recibiendo hoy en la educación básica, en fin, que nosotros también nos eduquemos y nos concienticemos. Por eso es que es tan importante todos estos movimientos que se están generando, porque si bien estos movimientos no van a resolver el problema ellos, están creando un momentum súper lindo y sobre todo ahora con la COP, hace que el tema se ponga arriba de la mesa, po. Sí. Y se pone arriba de la mesa, entonces yo empiezo a querer informarme. Y cuando empiezo a querer informarme, me educo. Y entonces ahí puedo cambiar. Porque si no sé, no puedo cambiar. Bueno, me pasó el otro día que mi hija tiene 10 años. Mamá, necesito 3 cajas, pero no, por favor, 3 cajas, 3. Y claro, ella armó en una parte del patio una especie de reciclaje. Pero claro, el tema es que toda la familia se sume y que, como tú dices, que interioricemos este tema y que partamos por algo al final. Exacto. O sea, y insisto, nosotros en Triciclo somos súper, oye, compremos de una manera diferente. Reflexionemos un poquito a la hora de comprar. Y de esa manera como que empezáis toda la cadena. Entonces ahí es re importante. Y después ando dando los pasos de a poco para ir mitigando el impacto que todos nosotros generamos. Pues en la casa está el medio ambiente, que es nuestra casa de todos, digamos. A ver si nos puedes dar, Verónica, algunos ejemplos de cambios que se han hecho en algunos productos que hoy permiten que sean reciclables. Hoy día nosotros en Triciclo tenemos la suerte de poder ayudar a un montón de empresas a hacer este cambio. Entonces trabajamos, por ejemplo, con el yogur Nestlé. Entonces el pote de yogur antes no se podía separar la etiqueta del pote. Y eso parece como, ¿y eso por qué podría afectar? Porque esa etiqueta, con el pegamento y la etiqueta en sí misma, hacía que ese pote no pudiera entrar en un proceso de reciclaje. Entonces, tratamos con ellos de resolver esa parte y efectivamente se desprende la etiqueta. Y ahora viene una segunda parte y es cómo hacemos que las plantas de reciclaje empiecen a aceptar este pote, porque también aquí es un tema de económico, porque la planta de reciclaje necesita saber que le llega una cantidad y que después sale un producto. Y entonces ahora estamos ayudando a Nestlé en eso, en hacer campaña para que la gente vaya identificando este pote que es reciclable, que los lleve a los puntos limpios y después nosotros los llevamos a esta planta de reciclaje para generar volumen para que esta planta haga algo al respecto. Pero hemos hecho otras cosas como nada que ver. Hemos ayudado por ejemplo, trabajamos con Entel a promocionar un programa para reparación de celulares. Entel dijo, pucha, acá yo también tengo un impacto, evidentemente. Evidentemente. ¿Cierto? Entonces, en vez de simplemente decirle, oye, te lo cambio y lo trato de llevar a reciclar, ¿qué pasa si tú querías arreglar tu celular? Que 1000 veces nos pasa y decimos, ay, no tengo ni a dónde llevarlo. Claro. Entonces, bueno, Entel empezó una campaña de, tráelo y te lo tratamos de arreglar. Así que, bien. Y después con otra empresa, que es una empresa chilena, que es de María, que trabaja los productos Ponte Tú Virginia, hicimos todo un trabajo muy bonito de innovación basado en el diseño para que ellos empezaran a incorporar dentro de su ya estrategia todo lo que es economía circular y empezaron a replantearse si efectivamente necesitaban vender su producto en envase. Y crearon una tienda donde tú puedes llevar un envase y recargarlo con el producto. Y así solo te vende el producto y no te vende el envase. Pero un montón de alternativas. Te damos las gracias, Verónica de la Cerda, CEO de Triciclos, por acompañarnos hoy en Agenda COP25. Los felicito por la gran labor que están haciendo. Muchísimas gracias. Feliz. Y ustedes que han invitado a esta nueva edición y pueden volver a escuchar las entrevistas en nuestra página web de Agricultura. Así que yo me despido y nos encontramos próximamente. Chao, chao.